Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otro miércoles más en el Toro por los Cuernos. Y este toro, bueno, a lo mejor alguno de ustedes se echa para atrás y de repente dice, pero que esto es muy complicado. Porque vamos a hablar nada más y nada menos de que cómo el control de los hidrocarburos ha configurado el orden mundial durante siglos. Y vamos a presentar aquí, mañana, desde luego en el casino a las 7:30, pero hoy ya aquí, una obra que yo creo que es una obra maestra, porque fíjense ustedes, cuando ustedes tienen en la mano un ensayo sobre geopolítica, y de repente dicen, uff, ¿cómo? Y empieza a leerlo, y empieza a leerlo, y empieza a leerlo, y no puede parar. Entonces dices, ¿pero qué es lo que tengo yo en mis manos? Pues voy a leer parte de la reseña que dice este libro. La sangre que mueve al mundo pone de manifiesto la importancia que el petróleo y el gas tienen en la política de todas las naciones, no solo en materia energética, sino también en materia económica, de seguridad y diplomática. Aquí se desvela el peso de las grandes empresas del sector en el tablero internacional. Esta obra es una obra reveladora, valiente y revolucionaria, que arroja una nueva y en ocasiones atroz visión del mundo que no dejará a nadie indiferente. Este es el libro, La sangre que mueve al mundo, editado por Planeta. Y este es el autor, Miguel Golmayo Fernández. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Miguel, eres marino en activo, capitán de navío. Tú me vas a contar ahora cómo empiezas a estudiar esto, porque esto es el fruto de largos años, primero de estudio y luego de cómo eres capaz de hacerlo, de haberlo escrito tan entretenido. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es estudiarlo y otra es escribirlo, ¿no? Y cuéntame qué es lo que te lleva a esto. La verdad es que el mundo de los hidrocarburos siempre me llamó la atención y entre mis muchos defectos uno es ser cabezón. Y reconozco que soy cabezón y cuando leo algo y no lo entiendo, entonces me empeño más en intentar entenderlo. Nunca entendí el mundo del petróleo. Y bueno, la verdad es que cuando empezaron los problemas en Somalia, yo estaba destinado en el mando de operaciones en Madrid. Y me acuerdo el desembarco de los norteamericanos en Somalia que iban a ayudar bueno, en teoría, al pueblo somalí, porque pasaba, por decirlo de alguna manera, hambre. Y yo cuando vi que llegaron allí y se instalaron en un edificio que no era de las fuerzas somalíes, no pertenecía a ninguna fuerza del gobierno, sino que pertenecía a una compañía petrolífera norteamericana, me llamó poderosamente la atención. Y ahí es cuando hice el primer estudio serio de los hidrocarburos en Somalia y descubrí la cantidad de empresas de todo el mundo que estaban interesados en la explotación de los recursos de hidrocarburos en Somalia. Y rascando más comprobé que muchísimas empresas en realidad eran filiales, empezaba a aparecer un conglomerado y aquello se convirtió en una gran bola que lo único que hizo fue crecer y cada vez entendía menos. Entonces para mí se convirtió un poco en una madeja de lana, pero cada vez que conseguía quitar una vuelta se hacían 3 vueltas. Y bueno, el tema siempre me ha interesado y a partir de entonces empecé a investigarlo y lo fui investigando poco a poco. Y yo tengo muy mala memoria, no la tengo mala, la tengo pésima, entonces para no olvidarme de las cosas tengo que escribir. Y tengo tan mala memoria que a veces escribo ensayos, muchos ensayos están recogidos en el libro, luego lo leo 1 año o 2 años después y digo, qué cosa tan interesante, y luego me da un ataque de risa y digo, si lo escribí yo no me acuerdo de nada. Digo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero ahí queda constancia de lo que te está preocupando y entonces así empiezas hace como 10 años, más o menos, sí, ¿no? más o menos, hace aproximadamente 10 años empecé a investigarlo y empecé a tomar notas. La idea del libro surgió mucho más tarde. La idea del libro, lo que pasa es que yo ya tenía muchos ensayos escritos, pero de repente un día dije, pues me voy a escribir un libro. Y luego la gente me preguntó después, ¿cuál era el auditorio para que pretendías escribir el libro? Para mí. No, pero en serio, o sea, ¿qué decir? Tú escribiste un libro y estabas pensando que quién podía ser los lectores. Y digo, yo nunca lo escribí para nadie, lo escribí para mí, porque así recopilaba todo lo que he ido escribiendo y le daba continuidad, ¿no? Y yo originalmente tampoco pensé en publicarlo, doy fe de ello, o sea, yo lo escribí y lo encuaderné y lo guardé, no tenía
mayores aspiraciones, ¿no? Y mientras tanto, tú ibas estando destinado en sitios fundamentales para entender un poco todo esto, porque este libro es un libro, yo creo que fundamentalmente de política. Bueno, es un libro de geopolítica, o sea, es una mezcla entre la política y la historia. Efectivamente, a mí me encanta la historia y la geopolítica también, ¿no? Y lo que me daba cuenta es, leyendo mucha parte de la historia, principalmente del siglo XX y finales del siglo XIX, que no encontraba ninguna obra. Yo quería ver es qué importancia habían tenido los hidrocarburos a lo largo de la historia del siglo XX y desde mediados del siglo XIX, que realmente cuando empezó la explotación como negocio. Y no lo encontré en ningún sitio, es lo que me llevó también a escribirlo, ¿no? Y digo, bueno, pues si nadie lo ha escrito lo tendré que escribir yo porque lo echaba de menos. Y entonces, bueno, la labor es investigar, tomar notas, escribir y sobre todo darle cuerpo, que me llevó más de un año. La gente dice, ¿tuviste una idea feliz? Y digo, sí, pero tardé un año en tener la idea feliz. La idea feliz la tuve en un segundo, pero me dio 365 días encontrarla. Sí, porque yo empecé y dije, bueno, voy a centrarme, porque esto es amplísimo en el tiempo. Entonces dije, voy a empezar pues más o menos sobre la crisis de palestino-israelí, vamos, sobre los años 60, ¿no? Entonces empezaba a investigar en los años 60, pero no podía investigar porque me quedaba cojo, tenía que ir atrás y digo, no puedo empezar en los 60. Bueno, pues voy a empezar desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, entonces iba para atrás. Y me pasaba lo mismo. Bueno, pues tengo que empezar antes de la Segunda Guerra Mundial. Y me pasaba lo mismo. Y de repente un día se me encendió la bombilla. Tú eres idiota. Vete al origen, porque cada vez que te pones un marco temporal no puedes arrancar porque... Ya, pero ¿esto de dónde viene? ¿No? Así que me tuve que ir al origen. Y me fui aproximadamente hace 6.000 años y así ya no me quedaron ninguna duda de cuál era el origen. Y por eso decidí empezar, bueno, pues con la supuesta Torre de Babel y el empleo del petróleo, el chapapote para pegar los ladrillos o las piedras de la Torre de Babel. Digo, ya más atrás no me voy a ir. Bueno, pero luego empiezas, aparte de eso, que es una pincelada, claro, porque no son 6.000 años. Había que ir a algún sitio. Aparte de esa pincelada. Esa pincelada son 3 hojas. Maravillosa, pues son 3 hojas, efectivamente, porque luego es la revolución industrial. Sí, es el paso del carbón al petróleo, donde ya empieza nuestra historia. Sí, hombre, la verdad es que la historia empieza a mediados del siglo XIX. O sea, la revolución industrial trajo muchas necesidades. Una de las necesidades históricas en Occidente principalmente era sustituir el aceite de ballena que se utilizaba mayoritariamente para iluminar. Y otra cosa que faltaba mucho eran lubricantes para las máquinas, es decir, conseguir lubricantes para las maquinarias no era nada fácil y había que conseguirlos porque si no las máquinas se gripan. Y se hicieron muchísimas investigaciones, se empezaron en Canadá, se hicieron en Estados Unidos, se hicieron en el Reino Unido y entonces del petróleo pues empezaron a sacarse primero el queroseno para las lámparas de queroseno para iluminar y se empezaron a sacar muchísimos lubricantes que eran mucho mejores y más baratos que producir lubricantes naturales para la maquinaria, ¿no? Y eso fue una gran revolución. Podía haber tenido un problema cuando apareció la luz eléctrica, pero no en paralelo, pero casi apareció la luz eléctrica, pero apareció los motores de combustión, con lo cual ya el boom de los derivados del petróleo como combustible fue imparable. Y desde entonces hasta aquí no ha dejado de crecer el consumo de petróleo. Grandes familias son las que ya desde el minuto 1 controlan un poco toda esta industria monumental que va a hacer, que va a convertir incluso a gobiernos en auténticos peleles. Sí, en el mundo a lo largo de la historia ha habido muchos gobiernos relativamente peleles por una dependencia o de compañías extranjeras o dentro de su propio país de su dependencia de compañías petrolíferas, pero al final es un poco es un conglomerado, ¿no? En el que tienes los grandes bancos, las compañías petrolíferas, las compañías energéticas, es decir, tienen un gran poder y lo han tenido a lo largo de la historia y lo siguen teniendo hoy en día. O sea, eso es innegable. Y hubo grandes familias, algunas han ido desapareciendo, otras han ido transformando, pero efectivamente la compañía que creó Rockefeller, la Standard Oil, hasta que desapareció a principios del siglo XX, pues fue la compañía más importante en los Estados Unidos. Surgieron otras. Luego la Standard Oil se tuvo que disolver por la ley antitrust de los Estados Unidos. Pero si hoy rascas un poquito verás que las principales compañías que creó Rockefeller
son las grandes compañías de hoy norteamericanas. Sí. Muchas de ellas son exactamente las mismas que se han ido dividiendo, se han vuelto a juntar, se han vuelto a dividir, se han vuelto a juntar, y dices, oiga, esta compañía viene desde finales del siglo XIX, cambiándole el nombre. Nada más. Nada más. O sea, es casi como la materia. Sí, se transforma. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero luego sí que embargo los Nobel, la familia Nobel, que la gente en general solo conoce el premio Nobel por el inventor de la dinamita. Sí. Fueron uno de los grandes productores de petróleo en el antiguo imperio zarista. O sea, eran los grandes productores de petróleo, fueron ellos y la familia Rothschild. Con la llegada de los bolcheviques a la Unión Soviética y en 1917, pues efectivamente todas estas familias que tenían una barbaridad de inversiones, pues desaparecieron. Es decir, la familia Nobel como familia de negocio del petróleo desapareció. Los Rothschild se dedicaron a otros temas también, el petróleo. Pero el petróleo de Bakú, que fue uno de los grandes productores y uno de los grandísimos competidores de Rockefeller, desapareció del mercado durante muchos años. Y entonces tú dirías que aparte de la revolución industrial y la transformación del carbón al petróleo, la Primera Guerra Mundial marca también un antes y un después. Fue antes de la Primera Guerra Mundial, me explico. El comienzo de la explotación del petróleo como negocio, ¿no? Que el primer pozo, si no hablo de memoria y la tengo malísima, creo que fue en 1859, cuando se hizo la primera perforación específica para sacar petróleo, y se hizo con éxito, ¿no? Pero era un negocio muy parecido al de la fiebre del oro, es decir, la gente iba, se compraba un terreno, empezaba a hacer agujeros y a ver si salía petróleo. Si salía muy bien, se hacían ricos, y si no, se arruinaban. Sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos, principalmente hablo de Estados Unidos, ¿no? Que es donde empezó el boom. Y esto era un negocio como el del oro, era de particulares. Lo cierto es que la gran mayoría se arruinó, pero de eso nadie se acuerda, ¿no? Siempre se acuerda uno de los 4 que se hicieron ricos, evidentemente, pero se arruinaron a mansalva. Es decir, igual que en la fiebre del oro, algunos se hicieron ricos con el oro, pero la gran mayoría lo perdió todo. Y los estados nunca se metieron en ese, era un negocio más. El punto de inflexión no fue en la Primera Guerra Mundial, fue antes. Y fue una cuestión naval, curiosamente, es decir, las grandes flotas, en aquella época, por ejemplo, las principales, los Estados Unidos, el Reino Unido, luego hubo más, los alemanes, los rusos, ya los pobres no pintaban nada, eran conscientes de que llevar la propulsión de sus grandes acorazados y cruceros con carbón se estaba quedando atrasado, y que había que pasar a combustibles derivados del petróleo. Era mucho más limpio, era mucho más seguro, utilizaba muchísima menos gente. Hay estudios que, hablando de los acorazados norteamericanos de principios del siglo XX, dicen entre fogoneros y mecánicos necesitaban 200 personas de dotación. Cuando se pasó a la combustión de derivados del petróleo, en vez de 200 llegaban con 25 personas, ¿no? Es decir, los ahorros eran brutales, la diferencia de quitar la propulsión a carbón a petróleo. El primero que lo hizo fue Estados Unidos. ¿Pero por qué? Lo tenía muy fácil. Los Estados Unidos tenían el petróleo bajo sus pies. Pero ya cuando hicieron eso, entonces el Estado tomó parte. Ya no era un negocio de particulares. En Estados Unidos el Congreso autorizó al presidente de los Estados Unidos a hacer grandes reservas de extensiones de terreno donde se sabía que había petróleo para asegurar el combustible a los buques de guerra. Ahí fue el punto de inflexión. Dice, esto ya no es un negocio particular. Mi flota, que es mi imperio, va a depender de los combustibles y yo no estoy en manos de particulares. Y ya el Estado tomó parte. El siguiente, que era totalmente consciente de ellos, fueron los británicos. Pues los británicos tenían un problema, que era que no tenían ni una gota de petróleo. Y sin embargo sí que tenían carbón muy bueno y barato. Entonces les costó mucho más dar el salto. Les costó tanto que no fue hasta que llegó Winston Churchill, que le hicieron el Lord del Almirantazgo, el que dio el puñetazo en la mesa y se acabaron las discusiones. Pero él dijo una cosa muy curiosa, dijo, sí, hay que pasar a la propulsión del petróleo, pero hay que asegurar el suministro del petróleo. No podemos depender de particulares. Serán particulares, igual que en Estados Unidos, pero el Estado. Y fue cuando los británicos pusieron sus ojos sobre Persia y sobre Mesopotamia, porque sí que sabían que en Persia y Mesopotamia había petróleo,
Y ellos decían, si nuestro imperio depende de la Royal Navy y la Royal Navy depende de los combustibles del petróleo, ¿dónde está? En Persia y Mesopotamia. Pues vámonos allí. A controlarlo. Evidentemente, que de todas maneras era el patio trasero de su imperio, de la India, ¿no? Es decir, ya lo tenían al lado. Y fueron los dos países que en realidad comenzaron con esto. Y luego ya siguió la cadena del resto, ¿no? Porque luego sigue Rusia. No, Rusia la verdad es que en Rusia perdió toda su flota en la batalla del Mar del Japón. Es decir, en Rusia, que tenía una gran flota, en la batalla de Tsushima del Mar del Japón, los japoneses aniquilaron la flota rusa y la flota rusa no pintó nada desde entonces. Así que a principios del siglo XX no jugó en esto, porque si no tenía con qué jugarlo no quedaban barcos. Los alemanes también entraron después, los italianos también entraron, los japoneses, es decir, fueron entrando el resto de los países, pero fundamentalmente los que dieron el gran salto fueron los Estados Unidos y el Reino Unido después. Los demás ya vinieron detrás poco a poco. Y eso es todo a finales del siglo XIX. Eso es principios del siglo XX. De tal manera, la verdad es que al comenzar la Primera Guerra Mundial todavía había muchos buques de guerra que la propulsión era de carbón. Es decir, este cambio radical. De hecho, cuando en Estados Unidos se decidió pasar a combustibles derivados del petróleo, estaban en construcción acorazados con propulsión de carbón, que luego se les hizo una modernización y pasaron a combustibles de petróleo, ¿no? Es decir, no es un paso que se dé en un día, llevó años. Pero entonces, a partir de ese momento ya es geoestratégico, es geopolítica. Ese es el momento que los estados decidieron que tenían que tomar parte para asegurar el suministro a sus flotas. Los dos primeros fueron el Reino Unido y los Estados Unidos. Y entonces la repercusión que tiene esto a raíz, por eso te comentaba yo lo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial salta el orden establecido y hay un reparto diferente del mundo. Bueno, salta el orden porque había una parte del mundo que era Persia y Mesopotamia que si no hubiesen tenido recursos petrolíferos prácticamente a nadie le hubiese interesado más allá de la arena que tienen, ¿no? Y efectivamente el Reino Unido tuvo gran interés en las explotaciones en lo que hoy en día es Irán, la antigua Persia. Los británicos antes de la Primera Guerra Mundial ya estaban explotando el petróleo, que se lo habían repartido además con los rusos, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia y el Reino Unido se repartieron Irán. La parte norte se la quedó el Imperio Ruso, la parte sur de Irán se la quedaron los británicos y el medio lo controlaba el país que no controlaba nada. La parte de Mesopotamia, que pertenecía al Imperio Otomano, también querían sacar tajada, pero ahí es donde tenían un gran enfrentamiento británicos y alemanes, es decir, porque los alemanes tenían el mismo problema, se dieron cuenta de la necesidad de tener petróleo y no tenían ni una gota. ¿Y dónde puso el Kaiser los ojos? Lo puso en Mesopotamia, pero también lo habían puesto los británicos, es decir, era otro punto muy importante de fricción entre alemanes y británicos. Tanto fue así que nadie pudo explotar el petróleo de Mesopotamia hasta llegar al 1914, cuando consiguieron por fin un acuerdo británicos, alemanes y otomanos. Luego saltó la guerra y nunca se explotó durante la guerra, ya hubo que esperar a después. Pero al ir a después de la Primera Guerra Mundial apareció un actor mucho más importante en el tablero en este tema, que fueron los Estados Unidos, que dijo, hombre, yo también quiero sacar petróleo de Persia y de Mesopotamia. O sea que era un jugador más, de tal manera que los británicos, que originalmente su idea era Persia y Mesopotamia, lo exploto yo solo, lo único que le iban era creciendo los enanos, por decirlo de alguna manera. Siempre había alguien que aparecía que decía, no, yo también quiero petróleo de ahí. Yo también quiero. Claro, y el enano era muy grande, eran los Estados Unidos. Claro, porque en ese momento, porque además tú toda la obra la ilustras con unos mapas fenomenales, porque claro, es que tienes que verlo. Pues muchas gracias. Oye, fenomenales, es que eso tienes que verlo, porque dices tú, espera un momento, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando del Imperio Otomano. Claro, ahora mismo está muy de moda aquello que fue el Imperio Otomano con los numelones turcos, pero es que hasta ahora Turquía parece que no era. Y de repente dices, Dios mío, pero si es que el Imperio Otomano era todo. Era todo, sí, sí. Era todo lo que ahora mismo es Irak entero, es la Mesopotamia, que era del Imperio Otomano. Todo, a mayores de prácticamente donde está ahora mismo Israel, donde está ahora mismo Líbano, donde está ahora mismo... Todo eso, la península... prácticamente Egipto también era Imperio Otomano. Todo eran ellos. Sí. Entonces, en ese momento dices, es que es algo increíble. Y entiendo que los alemanes, que hoy por hoy siguen teniendo una enorme influencia también en la Turquía actual,
porque desde el principio hubo unos lazos muy fuertes. En la Primera Guerra Mundial Turquía estuvo del lado alemán y el que había conseguido los primeros contratos de explotación petrolífera con el Imperio Otomano fueron los alemanes, fue el Kaiser el que firmó los primeros acuerdos de explotación petrolífera, que luego nunca se llevaron a cabo. Los británicos nunca lo consiguieron casi al ir a comenzar la Primera Guerra Mundial, sin echar a los alemanes, o sea, fue un acuerdo tripartito. Y en la configuración del Nuevo Mundo, a raíz, ya a partir del 18, en esa configuración, cuando empiezan a surgir otros estados, eso es el petróleo lo que mueve a ese diseño que hacen un poco hasta geométrico del mundo. Hubo una parte fundamental en toda la parte de Arabia, en toda la parte de lo que es Irán, Irak, en la descomposición del Imperio Otomano. Un papel importantísimo fue la explotación del petróleo. Fue fundamental. En el reparto que se hicieron británicos y franceses en el acuerdo de Sykes-Picot, el petróleo era fundamental. Era fundamental no solo la explotación, sino cómo sacarlo y cómo sacarlo por el Mediterráneo. Los acuerdos que llegaron entre ellos para construir oleoductos y poder llevar el petróleo al Mediterráneo y evitar tener que dar toda la vuelta al Golfo Pérsico, fue uno de los temas principales, fue eso. De hecho, una de las grandes preocupaciones de Churchill al acabar la Primera Guerra Mundial era poner orden en la región para poder empezar a explotar de una vez el petróleo de Mesopotamia. Y fue entonces, fue en 1921 cuando se inventaron Irak. Irak fue un invento, con perdón de la expresión, es decir, era parte del Imperio Otomano y dijeron, bueno, ahora le damos la independencia a esta región, que por cierto es la que tiene petróleo, porque la que tiene arena no nos interesa, entonces hacemos esta región independiente, es un nuevo país. Lo que pasa es que con el problema que Turquía al terminar la Primera Guerra Mundial siguieron en guerra, y estuvieron casi en guerra hasta el año 28, ¿no? Entonces, aunque Irak se reconoció en algunos sitios en el 21, hasta el 28 no se constituyó. Y aún así, cuando se constituyó Irak, los Estados Unidos no lo reconocieron. Y si no lo reconocen los Estados Unidos, la cosa se tuerce. Completamente. Pero los británicos otra cosa no, pero son pragmáticos y se dieron cuenta que tenían que dejar jugar a los norteamericanos en las explotaciones petrolíferas. Cuando le dieron entrada, es cuando Estados Unidos ya reconoció Irak y se empezaron a explotar los recursos petrolíferos de Irak. Y luego había otro motivo por el que el británico tenía que dejar entrar al norteamericano, y es que no tenían un duro. Es decir, aquí había dos cosas, no es la política y luego si lo quiero explotar hay que tener dinero. Y los británicos estaban arruinados. Claro, no lo tenían. Los británicos después de la Primera Guerra Mundial la situación económica era catastrófica. Así que había que contar con el dinero americano para las explotaciones. Pero eso, si tenemos en cuenta que la Primera Guerra Mundial acabó en el 18, estamos diciendo que en realidad no se llegó a un acuerdo de consenso para poder trabajar hasta el año 28, llevó 10 años. Fíjate tú, 28, claro, 10 años para llegar a un acuerdo de consenso, o sea que Irak lo controlan Estados Unidos y Inglaterra. Bueno, y los franceses también tuvieron una parte... Pero Rusia en principio no. No, porque Rusia, con la revolución del 17, Rusia desapareció del tablero. Sí. En el reparto que se habían hecho originalmente, o sea, el reparto del Imperio Otomano, del acuerdo Sykes-Picot, participaba Francia, Inglaterra, Rusia e Italia. Pero ese acuerdo fue del 16. En el 17, al desaparecer el imperio ruso, se salió del mapa del acuerdo. Sí. Es decir, desapareció por completo. En un principio siempre se les tuvo en cuenta en el reparto, pero en cuanto el zar cayó y el imperio ruso se vino abajo, ya no jugó en el reparto. Y de todas aquellas explotaciones que estaban teniendo lugar en esos sitios, ¿cómo se llevaba el petróleo por ejemplo, a Alemania, pues por ejemplo a Italia? ¿Cómo era? ¿A base de oleoductos? No, ¿A base de ferrocarril? No existía. ¿Cómo era eso? Los oleoductos son mucho más modernos. Alemania prácticamente había algún oleoducto, pero era muy pocos. Alemania en realidad la única manera que tenía era de Rumanía, era de Rumanía y de Bulgaria, si no recuerdo mal. Es decir, no tenían petróleo en ningún sitio. Del Golfo Pérsico no les llegó ni una gota. Y al Reino Unido prácticamente tampoco les llegó ni una sola gota del combustible. No había manera de hacerlos llegar al Reino Unido. El Reino Unido y Europa en general, sobre Francia y el Reino Unido, vivieron del combustible de Estados Unidos. Es el que proporcionó más del 80% del combustible que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, venía del otro lado del Atlántico. El petróleo que se utilizaba, que se conseguía explotar de Irán, porque de Irak no salió nada, el que salía de Irán se utilizaba prácticamente en la región y se llevaba a Asia. Hubo muy poquitos barcos, por no decir ninguno, que llegase al Reino Unido. De hecho, el primer barco que cruzó el canal de Suez con petróleo
antes de la Primera Guerra Mundial, que lo cruzó en sentido inverso, porque se sacaba el petróleo de Bakú, se llevaba al Mar Negro y salía y llevaba el petróleo a Asia, curiosamente. Bakú, que está ahora mismo donde serían los Bakú Emiratos. No lo han movido de sitio, no, Bakú es Azerbaiyán, no está en los Emiratos, es Azerbaiyán, no está en los Emiratos Árabes, está más arriba, efectivamente. Pero de ahí salía el petróleo y el primer petrolero que cruzó el canal. Luego, en el año 14 lo hundieron los alemanes cuando intentaban los británicos llevar, es decir, los británicos prácticamente ni una gota de petróleo de Irán llegó a Europa durante la guerra. Pero todo eso cambia en la Segunda Guerra Mundial. No, en la Segunda Guerra Mundial no cambió prácticamente nada en ese sentido. Europa, los aliados siguieron alimentándose principalmente de petróleo que venía de América. Venía de México y venía de Estados Unidos. Y de Venezuela muy poquito porque, aunque se había descubierto petróleo en Venezuela, todavía no era exportable por falta de refinerías, ¿no? Y lo que sí que es verdad que en la Segunda Guerra Mundial sí que se sacó mucho petróleo de Irán y de Irak, pero iba prácticamente todo a África y a Asia. Es decir, alimentaba Asia, alimentaba a Australia, porque los yacimientos petrolíferos que los holandeses tenían en Sumatra y en Java habían caído en manos chinas. Entonces es verdad que se explotó ese petróleo y se utilizó muchísimo, pero no en Europa. En Europa seguía llegando el petróleo de Estados Unidos y de México principalmente. Y ahora, por ejemplo, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya nos encontramos en que los oleoductos ya empiezan a funcionar bien. O sea, ahora... Los oleoductos cuando funcionan muy bien. Bien, entonces ya no tenemos que ir con el barco a llevarlo ni tal, no. Se puede suministrar a determinados sitios. Se puede suministrar. ¿Dónde están ahora? O sea, vamos a ver, nos encontramos con que hay un cambio y hay una influencia. Por ejemplo, Rusia ya no es la Rusia de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya es un poder, pero claro, potente, y aquí mando yo. Y entonces, ¿cómo empieza a actuar en el tema del petróleo? Pero la Rusia ya de Stalin, ¿eh? No, el Stalin, Partido Comunista ahí organizando. Cuando Rusia se hizo con Azerbaiyán y cuando se hizo con Armenia y cuando se hizo con Bakú, era consciente, en Bakú se explotaba el petróleo desde hace cientos de años. Marco Polo en sus crónicas ya hablaba de los pozos de petróleo de Bakú. Es decir, que es una cosa conocida la explotación en Bakú del petróleo. Llegamos a la época soviética, que al principio fue un desastre, pero luego eran conscientes de que tenía mucho petróleo. El problema que surgió es que los gobiernos no querían firmar acuerdos con Rusia porque era un reconocimiento explícito del régimen. Y eso fue durante muchos años una línea roja. Pero cuando desapareció Lenin y llegó Stalin, Stalin fue muy inteligente y no firmaba acuerdos con los países, sino lo firmaba con compañías petrolíferas, es decir, y los países eran conscientes de que se estaba haciendo, pero hacían la vista gorda. ¿Por qué? Bueno, porque no exigías, por ejemplo, al Reino Unido, si una compañía británica firmaba un acuerdo con Rusia, el gobierno no firmaba, no estaba reconociendo a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, poco a poco, los estados fueron firmando acuerdos con Rusia. Incluido España. En España, que en este tema prácticamente no pinta nada, no por bueno o por malo, sino porque no tenemos petróleo, ¿no? En España la compañía CAMSA se creó en el año 25, que fue una nacionalización de algunas compañías muy pequeñitas y de la única compañía importante, que era Petróleos de Puerto Pi, que era la que creó Juan March, creó la compañía Petróleos de Puerto Pi, que compraba el petróleo a una compañía francesa que tenía un acuerdo con los rusos. Es decir, que cuando CAMSA, el gobierno nacionalizó Petróleos de Puerto Pi y creó la compañía CAMSA, el combustible que llegaba a España era procedente de Rusia. O sea, Rusia siempre estuvo explotando su petróleo y siempre fueron encontrando más petróleo, pero el problema que tenía la Unión Soviética entonces, no Rusia, con perdón, es que el consumo interior era brutal. Era brutal. Y no se empezó a construir el primer oleoducto entre la Unión Soviética y Europa casi hasta los años 50. Y ya entonces los Estados Unidos les pareció mal.
A la gente muchas veces ahora dice, no, es que Estados Unidos no estaba de acuerdo en la dependencia energética. Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo en la dependencia energética de Europa de Rusia desde la primera gota de petróleo ruso que entró en Europa. Desde la primera, es decir, en el primer oleoducto los norteamericanos ya se opusieron, alegando que iba a ser una dependencia de Europa de los combustibles rusos. Y ya entonces Europa decía lo mismo que se iba diciendo hasta ahora, que es, bueno, esto es un acuerdo, es un quid pro quo. Ellos necesitan divisas y nosotros necesitamos combustible y no queremos estar dependiendo de las compañías norteamericanas y británicas, ¿no? O sea que desde entonces llevamos con esta pelea y hemos llegado al año 24. Bueno, pero pelea que se reproduce ahora, hace casi nada. No, no es que se reproduzca, es que continúa, va cambiando de careta, pero la pelea es permanente. Es permanente, pero ¿dónde está el problema? En que el americano no quiere dejar de embolsar sus miles de dólares, ya no se da. O es una cuestión de concepción del mundo, de que, espérate un minuto, mundo libre, mundo no tan libre. ¿Qué está ahí? ¿Qué influye? ¿El dinero o el sentimiento de libertad? Qué buena pregunta esto, o todas al mismo tiempo. Yo creo que las verdades absolutas no existen, ¿no? Sí. Es decir, informáticamente sí que está el 0 y el 1, pero creo que fuera de la informática nos movemos en los tonos grises, no podemos decir o blanco o negro, no existe. Pero es curioso, los Estados Unidos, hay una fecha que es el año 48, que pasa totalmente desapercibida, como tiene que ser, salvo para algún jamao. En el año 48 en Estados Unidos se produjo un punto de inflexión terrible. Fue la primera vez que tuvo que comprar más petróleo del que vendía. Es decir, Estados Unidos a partir de 1948 empezó a ser dependiente de las importaciones de petróleo. Y ese problema lo único que hizo fue crecer. Una cosa es que crezca ese problema y otra cosa es que sus compañías están explotando el petróleo de medio mundo. Y no es lo mismo. Es decir, efectivamente en los años 50 tú no dependías, Europa no dependía del petróleo americano, porque los americanos estaban comprando más petróleo que vendían, pero sí que dependían del petróleo de las compañías norteamericanas que sacaba de Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, de todo el mundo. Entonces, y estaban ahí lo que Enrico Mattei llamó las 7 hermanas, ¿no? Que eran las 5 principales compañías norteamericanas, más la British Petroleum y la Shell, que controlaban el 90% de las exportaciones de petróleo en el mundo. Entonces, si en ese mercado dejas entrar a Rusia, lo que es un competidor más en el negocio, y un competidor más en el negocio siempre es malo. Y lo ahora si quieres lo vendes de lo que quieras. Lo puedes vender de que eran ateos, lo puedes vender de que eran comunistas. Tú lo maquillas, es decir, el maquillaje se lo pones, pero el motivo, desde mi punto de vista real, es el negocio. Es el negocio. Puro y duro. Que es lo que late en este libro. Sí, porque tú es lo que llegas cuando hablas de geopolítica, de geoestrategia, de verdad, dices, es que la sangre que mueve al mundo. Sí, evidentemente. Es que efectivamente, y no deja de ser el dinero. Básicamente, el dinero y el poder. Es decir, no sé si siempre van de la mano o no, ¿no? Pero la ambición de poder y la ambición de dinero van muy paralelas. Es una ambición de poder insaciable y un gusto por el dinero exquisito. Y ahora mismo, a día de hoy, por ejemplo, ¿tú crees quién está controlando en este momento el panorama? Porque ahora tenemos las renovables, por otro lado, que pretenden desbancar al petróleo, al dios petróleo, pero ¿tú eso lo ves posible? Mientras exista una gota de petróleo en el mundo, ¿tú crees que es posible que lo deje de más un molinillo? ¿Tú cómo lo ves eso? El problema, desde mi punto de vista, no es si quede petróleo o no, es si lo puedes pagar o no. Bueno. Es decir, aquí es que lo importante son los costes y la gente se olvida. O sea, en esto de las energías renovables, y que yo creo en ellas, pero con sentido común, o creo que falta, sobra, por decirlo, sobra demagogia en el tema, sobra cinismo, y creo que falta pragmatismo y falta sentido común. O sea, son 4 factores que creo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué creo que sobra demagogia?
porque la gente escribe unas sandeces impresionantes sin hacer un estudio. Es que los números son fundamentales, ¿no? Esto parece, es un poquito de la abeja maya, porque yo cuando me cuentan cosas de estas, lo que dices tú ahora, ¿se podrá dejar de explotar el petróleo? Pues depende, cuando sea más rentable las energías renovables que el petróleo, pues a lo mejor se puede, pero desde luego lo de poner puertas temporales me parece absurdo. Es decir, no, entonces en el 2030 vamos, digo, en el 2030 Espérate, o claro. en el 40 o en el 50 Cuando o en sea. el 60. Claro. Es decir, punto número uno. ¿Por qué digo? Y entonces creo que hay, pues eso, hay demasiada información muy sencilla. Creo que sobra un poquito de cinismo. ¿Y por qué digo que hay cinismo? Porque, un ejemplo, ¿no? Yo esto lo sigo mucho. Yo no sé si tú te has fijado que uno de los mantras del ecologismo radical es que hay que quitar las subvenciones de los combustibles. Es decir, bueno, hay que quitar la subvención de los combustibles. Me parece muy bien, es una idea, ¿la puedes apoyar o no? Llegó la pandemia. Salimos de la pandemia y tenemos una crisis terrible. Los combustibles suben de precio una barbaridad. ¿Y qué hacemos en España? ¿Y qué hacemos en muchos países de Europa? Subvencionarte el combustible con 20 céntimos. ¿Cuántas manifestaciones de ecologistas vistes indignados porque había subvenciones de combustible? Yo no vi ninguna. Yo tampoco. Yo cuando salió eso dije, pues ahora todos los ecologistas radicales saldrán a la calle como fieras diciendo, pero si yo llevo luchando años contra se quiten la subvención, pero en cuanto le dieron 20 céntimos, vendieron su dignidad por 20 céntimos. Yo no vi ni un solo ecologista manifestándose en contra de no me subvencionéis mi gasolina. Pero es que ahora han vuelto, que quiten las subvenciones. Ah, como ahora te han quitado las tuyas, vamos a quitar las subvenciones. Hombre, pues sí, yo eso le llamo cinismo. No sé cómo lo llamarán otros, ¿no? Sí. Y es así. Esto, que las quitarán. La COP28 para mí fue muy interesante. Fue muy interesante porque y yo defendí muchas de las declaraciones que hacían porque la presidencia dijo una cosa que luego se tergiversó muchísimo en las noticias, ¿no? Pero salió en los grandes titulares. No es imposible que dejemos de depender del petróleo. Y yo en una entrevista les comentaba, no dijo eso, es que no hay nada más peligroso, hay una cosa más peligrosa que una mentira y es una verdad a medias. Dijo eso, sí, pero antes dijo otra frase que dice, si ustedes no están dispuestos a renunciar a parte de su estado de confort, no podemos. Es decir, ¿usted a qué está dispuesto a renunciar? Porque luego han llegado estas navidades. Yo miro las noticias. Va a haber 22 millones de movimientos de vehículos en España. Me parece muy bien. ¿Cuántos de esos, cuántos estáis dispuestos a no hacer el viaje porque hay que ahorrar combustible? Ah, no. Ninguno. No. Bueno, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir en transporte público? Pues no, mire, yo si pudiera ir en mi coche es que voy mucho más cómodo. Vale. ¿Cuántos de ustedes es? Los que se manifiestan, ¿no? Cada vez que hay una COP siempre hay un séquito celestial de ecologistas que van a protestar. ¿Cómo fueron? ¿Cuántos fueron en barco de vela y luego en camello para llegar allí? Es una duda que tengo. ¿Tú viste alguno que dice, no, yo es que he venido en barco de vela y luego me he subido a un camello? No, se han subido todos a un Boeing 737 o un Airbus 300, todos, absolutamente todos. Y me gustaría saber de verdad un día preguntarles cuántos en la casilla, cuando te compras un billete de avión que pone, ¿quiere usted donar, no sé si son 30 céntimos para reducir la firma de CO2? A ver cuántos han puesto que sí. Es que es así. Claro. Pero entonces van allí a protestar. Todos fueron en avión. Estoy convencido. A lo mejor uno fue a vela y que me perdone si lo meto en el saco de los demás, ¿no? Pero es decir, no, es que hemos ido a protestar. Vale. En una reunión que tuve de esto, preguntaba al público, le digo, no te lo tomes a mal. ¿Tú te has fijado cómo vas vestida? Dice, sí. Mira los zapatos que llevas. ¿Te has fijado que lleva una suela de goma de 3 dedos de gorda? ¿Con qué te crees que está hecho? ¿Con caucho natural que han sacado de un árbol? ¿O con petróleo? Y digo, ahora si quieres mira la etiqueta de tu ropa, ¿cuánto es sintético? ¿Y de dónde crees que ha salido todo eso? Sería estupendo que se pudiesen vestir o nos pudiésemos vestir todos de algodón puro, de lino puro y de lana puro. Sería maravilloso. Pero sería carísimo. Pero volvemos a lo de antes, ¿lo puedes pagar? Carísimo, no. Ya está. Bueno, claro. Entonces es decir,
tú me preguntabas por las energías renovables. Sí, yo creo en ellas, con limitaciones. Pero ¿tú crees que en este momento, dado el boom que tenemos, sobre todo con la Agenda 2030, que es en lo que estoy pensando? Sí, pero yo no creo en la Agenda 2030. Qué bien, ya somos dos. Qué bien, es que vamos, a mí me parece peligrosísima, fíjate lo que te digo. A mí es que no me parece realista. ¿Pero qué te parece que es la Agenda? Porque la Agenda 2030... No voy a hablar de la Agenda 2030. Bien, yo hablo mañana de la Agenda 2030, tú hablas de tu libro. No voy a hablar de la Agenda 2030. Pero digo una cosa, Miguel, yo digo, de la misma manera que hubo una transición clarísima del carbón al petróleo motivado por todo lo que nos has contado y todo lo que nos has explicado, ¿tú crees que esa transición del petróleo a las energías renovables está al caer? O como tú ahora acabas de explicar, mira, o la ves, pero la ves a largo plazo, y aún así, ¿crees que va a ser posible al 100%? Te voy a contestar. Si me estuviese escuchando mi hijo, le diría un ataque de risa: papá, ¿cuántas veces has dicho la misma respuesta? El hombre empezó quemando madera, es verdad, o sea, se quemaba madera. Luego descubrimos el carbón. ¿Erradicamos la madera? No. Entonces, en el mix energético pasamos de la madera a la madera y al carbón. Luego descubrimos el petróleo. Entonces, en el mix energético estaba la madera, el carbón, el petróleo. Luego el gas, estaba la madera, el carbón, el petróleo. Luego la energía nuclear, estaba... ¿Ha caído alguna? No solo no ha caído ninguna, sino que este gobierno, el nuestro, por ejemplo, no es una crítica, y en muchas regiones de España este invierno se ha fomentado el uso de la leña. Sí, señor. Queman ustedes leña, que es de lo más natural. Ya si contaminan, no importa lo más mínimo. No nos hemos olvidado de la contaminación de la leña, pero usen leña, que es buenísimo. Alemania se pone a quemar carbón como un cosaco porque ha cerrado las centrales nucleares. Muy bien, si usted las ha querido cerrar, las ha cerrado, pero está quemando carbón, pero a manos llenas. A lo que voy es que el mix energético, a lo largo de la historia del hombre, cada vez que ha aparecido una nueva fuente de energía, no ha desplazado a ninguna de las otras, nunca. Lo que hace es lo reconfiguras, muy bien. Es decir, hará 10.000 años el 100% de la energía, que era solo para calentarse, era de leña, ¿vale? Luego llegó el carbón, la leña disminuyó y el carbón, luego llegó el petróleo. Entonces tú lo que vas haciendo es, lo vas reestructurando. Las energías renovables tendrán su cuota. ¿Que van a quitar la energía nuclear o los derivados del petróleo o el carbón o la leña? Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no, aunque las renovables sean estupendas y sean baratas dentro de unos años, aunque el hidrógeno aparezca y sea barato, que no sé cuántos años nos queda para ello, creo que ni tú y yo lo veremos aunque vivamos 100 años, ¿no? ¿Y eso va a hacer que desaparezcan los demás? Jamás. Es un absurdo pensarlo, si todavía hoy en África. Es que nosotros lo estamos viendo desde el prisma europeo y entonces Europa se está convirtiendo en una burbuja que desde mi punto de vista se aísla del resto del mundo. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de vehículos de hidrógeno y media África se calienta con leña y todavía siguen haciendo carbón de coco. ¿Me perdonas un segundo? Te perdono todo el tiempo. Vamos a publicidad. Venga. Y retomamos luego con África. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo.
buena liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y ustedes, y lo habíamos dejado en África, que tú decías, pero ¿cómo estamos aquí hablando del hidrógeno verde, de todas estas historias? Y es que en África se siguen... Es que tenemos la idea de que estamos como en una burbuja. Es que el mundo es el mundo. A ver, yo personalmente creo que Europa lo que está haciendo es un error grave desde el punto de vista energético. Es decir, cuando las Naciones Unidas hablaron de los objetivos medioambientales en el 2015, no era en una región del mundo. Entonces, efectivamente, cada vez que hay una COP, en todas las COP, permanentemente se promete unas inversiones monstruosas y unas ayudas monstruosas al tercer mundo para que puedan llegar a hacer una reconfiguración energética. No se ha cumplido nunca. El otro día leía un artículo, me reí mucho y tú me vas a entender, pero creo que hay que tener cierta edad para entender. El artículo era muy bueno, riéndose él de la COP, y entonces al final decía: yo desde que aparece la COP hasta esta última solo lo puedo comparar con una cosa, con el baile de la yenca. ¿Te acuerdas? ¿No? Perfectamente. Dice, adelante, atrás, pim, pim, pero no nos hemos movido de la misma baldosa desde que hemos empezado con la COP. Dice, y a mí me encantó la comparación. Dice, yo se lo resumo, es el baile de la yenca. Meñale usted todo lo que quiera, pero al final ni una sola vez se ha entregado el dinero que se esperaba. No se ha cumplido ningún objetivo. Seguimos meneando la perdiz con que se van a conseguir los objetivos. Bueno, Europa intenta conseguir los objetivos aislándose del resto del mundo. Yo creo que es un error. Y luego además, y lo digo en el libro, en algunos momentos falsamente, el sistema de yo no produzco aquí que es sucio, lo produzco en otro país del tercer mundo y me lo riego aquí que es muy limpito, es magnífico, pero me parece una auténtica sinvergonzonería. Me parece otro cúmulo de cinismo. Dice, no, lo que mancha lo produzco fuera. Y eso además, ¿a dónde nos ha llevado Europa? Que nos ha pasado con la crisis del COVID, a que ya no producimos nada porque todo mancha. Entonces, es que no hacemos ni un bote de plástico, no, porque es contaminante. No, la minería, no, que es contaminante. Hombre, claro, todo es contaminante. Entonces lo mando todo al tercer mundo, que manchen ellos y luego yo me traigo el producto. Entonces, la filosofía europea no la comparto, me parece una aberración. Creo que no vamos a llegar a los objetivos ni en tiempo ni el dinero. Los miles de millones que se están gastando, además me parece un despropósito. Yo me he estudiado, porque sigo estudiando temas energéticos y estaba empezando una segunda obra sobre energías renovables, ¿no? Y me leí las estrategias de energías renovables de varios países europeos. La puedes compartir o no, hay cosas que me gustaban y cosas que no, pero una de las estrategias que se habían escrito muy sesudamente, se tardó años en escribirlas y se llegó a una serie de conclusiones y se marcó un nivel de ambición. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando te fijas un objetivo a 20 años, pues tiene que ser ambicioso. A veces, desde mi punto de vista, exageradamente ambicioso, pero no me parece mal. Llega la guerra de Ucrania y de la noche a la mañana todos esos estudios estratégicos de energías renovables los tiran a la basura y en 3 minutos deciden que el nivel de ambición se duplica, se triplica, se cuadruplica. Y digo, no sé para qué has hecho un estudio que te ha llevado 5 años, si era en 5 minutos, lo has tirado a la basura y has decidido que hacer no. Todo lo contrario. Vamos, no, o multiplicarlo por 5 y digo, ¿cómo? Claro, así hemos visto las barbaridades que hemos visto y están pasando las cosas que están pasando. Es decir, pero los productores de coches, de vehículos, se han quejado porque les ponen un nivel de ambición que no llega.
Y ahora empieza la agricultura y lo vemos en los Países Bajos, los vemos en Francia y dice, ah, no, es que esto tiene que ser tan ecológico que ya no puedo ni producir un tomate. Claro. Al final no produciremos un tomate, lo produciremos en Marruecos, que lo hacen como les da la gana y se lo tendremos que comprar a ellos. O sea, me parece una aberración. Pero no solamente, además, aparte de ser una aberración, es que está perjudicando enormemente la economía de todos los países europeos, los propios europeos. Sí. Porque a ti te están poniendo unas normas muy estrictas, cuando, por ejemplo, Marruecos, que es el problema que tienen ahora nuestros agricultores y nuestros pescadores, puede vender lo que le dé la gana a la Unión Europea sin ningún tipo de arancel. Entonces, esto es una barbaridad. Eso es la Unión Europea, pero esa es la Unión Europea y estamos yendo, pero no solo con Marruecos, es decir, con muchísimos países asiáticos que producen cantidad de cosas que no tienen las normativas que regulan en Europa, que no tienen los salarios que tenemos en Europa, y entonces efectivamente no eres competitivo. Pues a lo mejor tienes que pensar en, habrá que manchar un poco a lo mejor, ¿no? Y habrá que contaminar un poco, habrá que controlarlo. Pero si esa misma discusión la tenemos en Europa con la energía nuclear, Francia sigue siendo un defensor a ultranza de la energía nuclear. Yo con ellos, y reconozco que la energía nuclear tiene dos grandes problemas. Es verdad que cuando hay un accidente son catastróficos, es cierto. Y seguimos con la asignatura pendiente de qué hacer con los residuos. Es cierto. Aún así, estoy totalmente del lado francés. Y digo, bueno, y hoy en día esa discusión en Europa existe. Es decir, hay países partidarios de mantener la energía nuclear, pero es que aquí el problema es que ahí sí que somos binarios. Es o sí o no. Digo, no le dejará usted a cada uno que haga lo que le dé la gana. Es decir, ¿por qué si Francia quiere tener centrales nucleares no las va a tener? Pero Francia las tiene. Claro que las tiene. Hace lo que le da la gana. Sí, sí. Y ahora mismo Alemania, hablabas tú, empieza a explotar otra vez el carbón porque le viene muy bien. El problema ¿Por de que qué España no? Ah, bueno, eso es la política nacional. Yo en política nacional no me meto. No te metes. Yo me meto en la política europea. El problema es si ellos consideran que la energía nuclear es verde o no. El problema vuelve a ser el dinero. Sí, es efectivamente. Decir, si esto es verde, hay subvenciones. Si esto es negro, no hay subvenciones. Es decir, yo tengo una central nuclear. Si las condiciones económicas de la central nuclear es la misma que la de los paneles solares y puedo tener las mismas subvenciones, es estupendo. Si luego con la energía que produzco en una central nuclear hago hidrógeno, entonces el hidrógeno es verde. Porque ya las discusiones del hidrógeno es el arco iris. Lo tenemos negro, rosa, azul, verde, amarillo, granate. Creo que nos hemos quedado sin colores en el arco iris del hidrógeno, lo cual es una tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, dice, usted simplemente con qué va a producir hidrógeno. Claro, y el francés dice, oiga, es que la central nuclear no la paro y cuando me sobra energía produzco hidrógeno. Usted hace lo mismo con sus paneles solares. No, eso no vale. ¿Por qué? O sea, lo que yo hago vale, pero lo que quiere hacer el de al lado, no. Entonces, claro, son unas discusiones bizantinas. La discusión bizantina, en realidad, ¿quién se beneficia? El que saque tajada, el que saque subvenciones de la Unión Europea. Ese es el que se beneficia, evidentemente. Porque siempre hay alguien que se beneficia de esta solución. Los precios de casi todo, en temas energéticos, tienen una parte artificial muy grande. Vamos al caso más sencillo. El litro de gasolina le pones tú al coche, pues aproximadamente un 50%, un 55% son impuestos. Entonces yo quiero que la gasolina sea muy barata, pues te bajo los impuestos y es muy barata. Tú fíjate la discusión entre el hidrógeno y los combustibles derivados del petróleo. Producir el hidrógeno se sabe que es mucho más caro y lo va a seguir siendo. Entonces tú tienes dos maneras de abaratarlo. La primera, te subvenciono. Y yo te puedo subvencionar de dos maneras. Te hago subvenciones directas, es decir, te doy dinero físico, con lo cual el precio baja. Y segundo, te subvenciono de manera indirecta. A ti que vendes gasolina te pongo un 50% de impuestos y a mí que vendo hidrógeno me pones un 2%. Entonces, no, es que es mucho más cara la gasolina. Hombre, si usted lo cruje a impuestos, sí. Claro. Que no salen las cuentas, no te preocupes. Ahora te subo los impuestos al 60%. O sea, estás jugando con todo eso. Tienes posibilidades para jugar con todo eso. Siempre estás jugando. En el mundo de la energía ese es un juego. Es decir, ¿dónde se va a invertir? ¿En solares? ¿En eólica marina? ¿En biocombustibles? Bueno, entonces la gente está esperando. Es que ese es un hecho real, es decir, ¿dónde van las subvenciones? ¿A dónde van a ir las de la Unión Europea? Entonces, si usted va a subvencionar el bioetanol,
vamos al bioetanol. Pero si usted subvenciona el biometano, adiós bioetanol, yo me voy al biometano. ¿Y ahora cómo lo ves, el panorama? ¿Qué es lo que está siendo más rentable en este momento? Es que yo no me fío de la rentabilidad momentánea, porque luego te quedas tirado. Es que ese es un juego, ese es uno de los grandes peligros, que es no darle continuidad. Y en España ya lo hemos vivido. Con las renovables. Con las renovables. Es decir, yo te doy unas subvenciones y luego te lo retiro. Y así hemos perdido la cantidad de juicios que hemos perdido y las indemnizaciones que tenemos que dar que no salen, ¿no? Entonces, lo que hoy es rentable, ojo, un momento. Porque lo que te pide la gente que va a invertir, porque tú al final necesitas una parte de subvención y una parte del sector privado que invierte. Sí. Y el sector privado lo que te pide es seguridad en su inversión. Dice, usted no me diga que hay una subvención del 70% hoy, yo meto mi dinero y mañana me la quita, porque me ha hundido. Y ya se ha visto. Por ya lo se ha tanto, visto, ya lo hemos vivido. Entonces, eso pasa en España y pasa en Europa. Es decir, no solo tiene que dar una subvención, sino que me tiene que asegurar un periodo de tiempo para rentabilizarlo. No vale que me digas, no, yo te doy dinero y el año que viene ya veremos. No me meto. Pues yo, que soy un particular y voy a meterme dinero, digo, usted me tiene que asegurar 10 años o 15 años de subvención para que yo rentabilice mi inversión. Si usted me asegura 10 años de inversión, de subvención, yo meto mi dinero, porque lo voy a rentabilizar, pero no voy a invertir para perder. ¿Y esto lo está asegurando Europa o no? No, a día de hoy no. A día de hoy no. No asegura nada. Sí, asegura ciertos proyectos, pero son proyectos que se abren, tienen un periodo de tiempo y se cierran, ¿no? Algo que tú puedas decir que tienes una seguridad de que vas a tener, no. Lo que sí que te asegura es que tú abres un proyecto, tienes unos años y se acaba el proyecto. Pero el problema es muchísimo más complejo, ¿no? El problema es muy complejo y instaurar las energías renovables será lento, será muy lento. Y irán teniendo su cuota de mercado siempre y cuando sea rentable. Aquí lo que tienes que hacer es que las cosas sean rentables. Claro. Es decir, la falacia absoluta de no, es que las energías renovables son más baratas. Eso es una mentira como la copa de un pino. Eso es una mentira terrible. Y luego además la gente no es consciente de la cantidad de energía que se tira a la basura. Porque no se pueden acumular. No se puede acumular, es decir, en España hay una estimación que se tira el 10% y en Europa se tira más del 10% de la energía, porque tú estás produciendo energía, porque los aerogeneradores están produciendo energía si hay viento. Si no hay demanda, se tira. Claro. Los paneles producen energía, si no hay demanda, se tira. Entonces eso, claro, se pierde. Claro que se pierde, claro. Pero si llevamos años perdiéndolo, pero es una cosa que, bueno, tienes que ser un poco jamao y bucear en la información para y encontrar cifras un poco honestas es difícil, pero todos los años tiramos una cantidad de energía terrible. Y luego, por otro lado... Perdóname, la energía nuclear, eso no lo tira. La energía nuclear no tira eso porque en el mix energético, en la primera energía que se mete es la energía nuclear. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar una central nuclear. Tú sí que puedes, un embalse, cierras el grifo y dejas de producir energía. Una central térmica, cierras el grifo y dejas de producir energía. Una central nuclear no se puede parar, no es parable. Por lo tanto es la número uno del mix. Claro, entonces tú en España, por ejemplo, el 20% de la energía que se consume en España es nuclear. Y es la primera que entra en la bolsa de todos los días para que tú esa energía la vas a consumir. Y el resto sí que puedes jugar, ¿no? Claro. Pero tú decías, ¿se puede llegar a depender de la energía renovable? Te voy a poner un ejemplo histórico. ¿Te acuerdas de Filomena? Aquí no la vivisteis, pero en Madrid no te puedes imaginar y en España lo que fue aquello, ¿no? Bien. En la tormenta Filomena no colapsó el sistema eléctrico nacional de milagro. ¿Y por qué? Por la capacidad que tenemos de producir energía gracias a las centrales de gas. Porque con Filomena la energía eólica desapareció, bajó prácticamente a cero. Y la solar bajó prácticamente a cero. Si tú en tu mix energético del día a día resulta que el 100%, ponle que tú el 100% de tu energía es solar y eólica, y te viene una Filomena, ¿de dónde sacas la energía? Como digo yo, alma de cántaro, ve acumulando leña en casa. Claro. ¿Y por qué no colapsó el sistema? Porque tenemos muchísimas centrales térmicas de gas, que se pusieron a quemar gas como locas y a producir energía. Entonces la gente dice, claro, es que tener centrales es carísimo porque se usa muy poco. Y dice, ya, pero es la que te asegura energía cuando vienen mal dadas. Porque claro, tú, que eres un inversor y has puesto esta central térmica,
La tienes que tener disponible 365 días al año, 24 horas. Para si hay necesidad, entra a funcionar y entra a funcionar en menos de un minuto, ¿eh? Pero tú en enero no la usas. No, tu central que es tuya en enero no produces nada de energía, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. De repente en junio o en diciembre viene una mala semana y te dicen que le des al botón y empiezas a producir. Y produces energía una semana. Tú que eres el dueño de la central, esa semana que funciona, ¿a qué precio lo vas a poner? Tú has tenido la central un año entero parada, pero parada lista para funcionar, con tus empleados. Con lo cual, claro, tienes que resarcirte en ese poco tiempo lo que no has dejado. Es como los remolcadores que había de salvamento. Tú tienes el remolcador de salvamento de una compañía privada y hace un rescate al año. Pero lo tienes que tener operativo. Pero tú tienes que cobrar el año entero, más los beneficios. Claro. Es decir que vas a pretender depender de las energías renovables, y digo, yo siempre le veo iros a Filomena y mirar lo que pasó. Y mirar lo que pasó. Mirar cuánta energía se produjo durante esa semana solar y eólica en España. Prácticamente 0.0. Pero fíjate que aquí nos está cerrando todo, está cerrando puentes, está cerrando todas las de ciclo combinado, es una idea pues un tanto peregrina de lo que es la energía. Pero si tú, ahora queremos cerrar la nuclear, ya no voy a discutir el tema, pero cuando tú cierres la nuclear, que te está proporcionando el 20%, solo te van a quedar las de ciclo combinado. No, ni eso, que están cerrándose. La de puentes aquí ya se cerró. Por lo tanto, ¿qué te queda? Si digo, cierras las nucleares y cierras las de ciclo combinado, acumula leña. Porque el molino no va a dar para viene Filomena. Bien, pero eso está encima de la mesa. Está encima de la mesa, o sea, pero lo de Filomena es un hecho real, solo tienes que mirar las cifras. Las cifras son públicas y puedes ver la producción eólica y solar durante esa semana. Sí, completamente. Mira, y ahora volviendo un poco a la geopolítica internacional, ¿cómo ves en este momento el conflicto de Hamás-Israel? Eso ya es otro tema político que nada tiene que ver con mi obra. Pero yo, un experto como tú en geopolítica y que estás en este momento en Bruselas y que no puedo dejar. ¿Qué piensas? A ver, este conflicto es mucho más antiguo, no viene de ahora. ¿Y tiene algo que ver con las energías? Sí, todo tiene algo que ver con las energías. En su inicio sí. ¿Tú crees que el diseño de Israel... No es en el inicio. Cuando los palestinos se quedaron con la franja de Gaza, comenzaron a hacer explotaciones de petróleo y de gas en la zona del mar que le correspondía a la franja de Gaza. Y lo hacían con una compañía británica y se encontraron yacimientos de gas y se intentaron explotar. Y la autoridad palestina, porque entonces no existía jamás, era la autoridad palestina la que gobernaba, era Arafat. Esto admitió unos acuerdos que eran sangrantes para la autoridad palestina, porque apenas le daba el 25% del beneficio y además se tenía que ingresar en bancos norteamericanos. Y el que puso el pie en pared y lo prohibió fue Israel. Cuando era un recurso natural de los palestinos y no estaba jamás, estaba efectivamente Arafat. ¿Por qué no se le dejó explotar? Porque Israel no le dio la gana. Y eso es historia. Pues lo cuento aquí, o sea, no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, y luego, cuando no consiguieron los británicos explotarlo, lo intentaron los rusos y también fue imposible. O sea, Israel sistemáticamente le ha negado a los palestinos en la franja de Gaza el tener una autonomía energética y el poder exportar. Es decir, y el tener una fuente de recursos económicos importante, porque hubiese sido una fuente de recursos económicos importante. Y eso es un hecho. Y hasta ahí leo. Y los hechos son sagrados y las opiniones libres. Efectivamente. Eso es un hecho, y es un hecho que está ahí, y es un hecho. Luego, en revoluciones como, por ejemplo, porque tú tocas también grandes revoluciones que han sometido a países a auténtica penuria y que desgraciadamente las mueven intereses económicos. Por ejemplo, el derrocamiento del Shah. El derrocamiento del Shah es mucho más complicado. El derrocamiento del Shah... Y el instaurar un sistema teocrático con un ayatollah Khomeini en su momento y ahora todos los ayatolás. El movimiento anti-Shah en Irán, lo que antiguamente era Persia, se remonta a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los británicos empezaron a explotar el petróleo y se habían repartido, como te decía antes, el país con los rusos, que no sé, unos un tercio arriba y los británicos un tercio abajo, es cuando el país ya se radicalizó entre la monarquía y la nobleza. Ajá. Y el pueblo y la iglesia. Entonces la iglesia jamás estuvo con la nobleza y el Shah, estuvo del lado del pueblo y en contra de que empresas extranjeras, principalmente británicas, explotasen los recursos del país. Eso fue una constante en el pueblo iraní. En el 53, cuando Irán nacionalizó el petróleo, todavía estando, vamos, bajo un régimen del Shah, los británicos y los norteamericanos les crearon un boicot terrible. Y cuando acabaron en los tribunales, los iraníes ganaron en los tribunales, cosa que los británicos no aceptaron. Entonces, bueno, junto con los americanos decidieron acabar con el régimen, acabaron con el régimen político y mantuvieron el Shah, pero cayó el gobierno para seguir explotando los recursos del país. Es decir, y lo que hizo el pueblo fue radicalizarse más y la iglesia radicalizarse más. Entonces había la línea que separaba el Shah y la nobleza de la iglesia y el pueblo, lo único que hizo fue ir creciendo a lo largo de la historia, pero empezó a principios del siglo XX y lo único que hizo fue incrementándose. Ya con la crisis del petróleo del 73, después de la guerra del Yom Kippur, con la subida de precios escandalosos, porque el precio del petróleo después de la guerra de Yom Kippur se cuadruplicó, ¿no? Y los ingresos del dinero en Irán fueron impresionantes. Y lo único que generó fue más miseria, más corrupción y más diferencia social entre los que se quedaban absolutamente todo el dinero, el Shah y los que le seguían, y la iglesia y el pueblo. Y eso ya fue en el 73, Jomeini llegó en el 79. En el 78 ya había una huelga de toda la producción de petróleo en Irán, que a finales del 78 dejó de producir petróleo por las huelgas. Es decir, había una revolución interna, una guerra civil interna absoluta entre el Shah y los que la apoyaban y entre el clero. El clero siempre apoyó al pueblo, no apoyó a la nobleza. Sí, 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 sí. Y eso es que las claves, ¿verdad?, del hoy las tenemos que buscar en el ayer. Es que hay que ir ayer, porque si no, no las encuentras. No las encontramos. No las encuentras. Y bueno, y todas estas claves y todas estas ideas y todas estas cosas que nos estás contando, porque ya digo, es este libro que es la sangre que mueve al mundo. Lo presentamos mañana jueves en el casino, abierto a quien quiera ir, porque yo les digo que verdaderamente esto es un ensayo, pero impresionante. Muchas gracias. Pero impresionante. Y creo que tienes ahora mismo, entre bastidores, otra nueva obra. Bueno, pero como tardo 10 años en escribirla, no sé si la acabaré. ¿Cuándo? Pero ya estás con ella. Empecé hace un par de años. Y estás con... Es de energías renovables. Es de energías renovables, sí, pero estoy atascado, es que no me da el tiempo, ¿no? No me da el tiempo y luego además hay que investigar mucho, hay que leer mucho. Un día intenté hacer una extrapolación por jugar, ¿no? A veces me gusta jugar mentalmente y digo, por cada página que he escrito, ¿cuántas me tengo que leer? Claro. De repente estaba mirando allí y digo, yo me parece que por cada hoja me tengo que leer 1000, o sea, esto es espantoso, esto no es rentable, ¿no? Pero un día me dio por ahí, porque tengo la biblioteca en casa y digo, miraba así y digo, pues si yo ahora cuento las páginas que hay aquí y divido estas por las que he escrito, me va a salir que por cada carilla de estas me tengo que leer 1000 yo. Y además todo esto compaginándolo con tu trabajo. Sí, esto es un hobby. Esto es un hobby, porque tu trabajo ha sido prácticamente de diplomático. Llevas muchos años rodando por ahí. ¿Dónde has estado, Miguel? Cuéntanos. Yo he sido siempre oficial de Marina. Lo que pasa es que desde que dejé el mando, yo mandé un submarino ya hace muchos años, terminé en el 2005 y luego de ahí me fui al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Y luego estuve en Bélgica, que estuve muy a gusto en Bélgica, volví al Madrid y me he dedicado casi siempre a estar en el Ministerio de Defensa. Es decir, a partir del 2005 me he dedicado más al Ministerio de Defensa y al último destino, hasta este verano, estaba en Viena, en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de consejero militar y agregado de defensa en Eslovaquia, ¿no?
y la verdad es que me ha dado unas oportunidades estupendas. Estar en la Organización de Seguridad y Cooperación en Defensa, he vivido en vivo y en directo las relaciones ruso-ucranianas antes del conflicto y durante el conflicto. Y la verdad es que te impresiona estar en una sala y ver al embajador ruso y al embajador ucraniano dándose de tortas verbales. Sí, sí, pero una cosa que dices, caramba, yo esto me creía que... Pero vamos, sí... O sea, tú has sido yo lo he vivido perfectamente, de esos enfrentamientos. Lo he vivido durante 3 años. ¿Y cómo ves la evolución? ¿Cómo va a terminar esto, Miguel? Yo creo que no va a terminar. ¿Esto se va a enquistar hasta el punto va a ser, bueno, pues igual que... ¿No hay una posibilidad de que incluso la partición de Ucrania? No, porque no la van a aceptar. Evidentemente Ucrania, o sea, para mí pues pasará como con Corea del Norte y Corea del Sur y una línea en medio, como Israel y una línea en medio. Bueno, pues al final... puede que sí que se llegue a un alto el fuego por agotamiento, ¿no? Y estableceremos una línea de alto el fuego no aceptada por ninguna de las partes. Habrá que admitirla porque se admite, pero en cuanto uno pueda le irá a pisar la manguera al otro y a pisarle el cuello. Es decir, que a lo mejor un día vemos un alto el fuego, es posible. Que Ucrania acepte la pérdida territorial es imposible, y que Rusia renuncie a las conquistas territoriales es imposible. Es imposible. Entonces, o sea, esa es mi perspectiva. Entonces no le ves, porque ahora mismo estos días hablaban de que si el cese del jefe supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas, de que si quieren cargarse a Zelensky... Pero puedes hacer lo que quieras, pero eso lo que no van a admitir... ya me da igual que esté Zelensky, el relevo de Zelensky, el jefe de las Fuerzas Armadas, eso al final son personas, es decir, imagínate que tú eres ucraniana, ¿no? y has vivido lo que están viviendo ellos y de repente el gobierno, después de los miles o cientos de miles de muertos que hay, diga, bueno, ha sido para nada, vamos a cederle a los rusos esto y si nos quedamos en paz, ¿vale? Te cortan el cuello y con razón. Y ahora, por la inversa, ahora vete a Rusia y después de los cientos de miles de muertos que se han producido, decirle, pues mira, no vamos a retirar, total, ha sido para nada. Y ahora vas y se los cuentas a las familias de a lo mejor 250.000 muertos. Entonces, solo, ya no te digo por dignidad, por sentido común, es decir, ninguno se va a bajar de su postura. Es, desde mi punto de vista, imposible. Que se llegue a un alto el fuego, como se han llegado a muchos altos el fuego, por puro agotamiento. Lo que quiere decir que no aceptas absolutamente nada, ni de lo que has perdido tú o el otro de lo que ha conquistado. Es decir, los dos seguirán enrocados en su postura, puede que con un alto el fuego o puede que no. Pero es lo que ves, no ves más. Yo lo veo así. No ves más. Y el famoso ejército europeo que tuviera autonomía para medirse con Estados Unidos, ¿lo ves posible? ¿Lo ves viable? ¿Tú te acuerdas de la abeja maya? Sí. Pues ya te he contestado. Imposible, totalmente imposible. Pero además es hacer poquitos, es decir, ¿tú qué quieres? Una fuerza, esto ya es, ¿tú qué quieres? ¿Muchas fuerzas pequeñitas que no pueden hacer nada o una fuerza potente que pueda hacer algo? Si prácticamente todos los países europeos somos miembros de la OTAN, pues no ahora llevamos hablando del Eurocuerpo, del ejército europeo muchos años, pero esto ya es un tema, como dice, política que no me gusta, pero yo ya no lo hablo como política, digo, ¿tú qué quieres? ¿Muchos trozos pequeñitos o un trozo grande? Claro. Bueno, la OTAN ya está. Está ahí. Ya está ahí, entonces... Que Macron dijo que tenía muerte cerebral, la verdad es que lo clavó Macron. Sí, desde luego fue muerte listo, cerebral, sí, pero fue como el ave fénix. Completamente, desde luego porque resurgió... Bueno, yo no sé si estuvo en muerte cerebral o no, pero desde luego el ave fénix lo ha cumplido. ¿Y Europa? ¿Cómo ves la Unión Europea tal cual está siendo ahora, con ese, lo que yo considero un exceso de burocracia brutal y muy poco efectiva? Yo es que creo que esto puede estar sujeto a muchas modificaciones. Me haces preguntas capciosas que no te puedo contestar. Bien. Pero no hay preguntas inoportunas, hay respuestas inteligentes. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea? Pues como sigan legislando tanto, aburrido. Bien. Me parece perfecto lo que acabas de decir. Me parece perfecto. Miguel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Yo te agradezco a ti que me hayas invitado. Hombre, yo feliz, y yo creo que han estado todos nuestros espectadores encantados de tenerte esta noche con nosotros. Mañana reitero que a las 7:30 y en el casino va a ser la presentación de tu libro, de esta
el libro yo creo que es indispensable para entender, señores, es indispensable para entender los momentos tan tremendos que nos han tocado vivir. Y desde luego es la fuerza del estudio, 10 años casi o más de 10 años estudiando, y la fuerza de la historia. Porque es que hay que ir a beber en las fuentes para entender la realidad. Es fundamental. ¿Verdad? Sí. Yo te doy las gracias. Yo os la doy a vosotros. Oye, Muchísimas gracias. Prométeme que cuando el libro de las renovables esté, bueno, yo espero verte antes. Si ve la luz. Si ve la luz, vas a venir aquí al toro y vamos a coger el toro por los que vendré. Muchísimas gracias. Vendré encantado. Muchas gracias, Miguel. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya lo saben, hasta el próximo miércoles.